Pues buenas tardes, bienvenidos a todos, me da muchísimo gusto en saludarlos. Mi nombre es Erika Millán y como parte de la mesa directiva de la World Future Society capítulo mexicano, les doy la bienvenida a Futureando entre Amigos. Hoy queremos tocar un tema que es de suma relevancia para el futuro. Si bien el mundo ha cambiado y hoy en día las preocupaciones que tienen los jóvenes son completamente distintas a las que se vivían hasta hace, digamos, unos años, ¿no? Nos encontramos en un mundo donde la digitalización avanza a pasos agigantados y la cual ha generado una reconfiguración en todos los ámbitos de la vida. Y es precisamente por ello que hoy quiero tratar un tema con un enfoque completamente distinto. El tema es las universidades del futuro, que aunque es una cuestión que es propia de los jóvenes, pues en realidad nos afecta a todos. Para ello es muy importante escucharlo de la boca de un experto, digamos lo que estamos viviendo hoy en día, cuáles son los impactos, y platicar acerca de algunas ideas que nos pueden ayudar a entender hacia dónde debemos de ir. En esta ocasión, como invitado especial, tenemos a Moisés Salinas Fleischmann. Él es investigador con reconocimiento internacional. Tiene estudios de doctorado en psicología educativa por la Universidad de Texas y una amplia trayectoria en el mundo educativo, además de la publicación de 3 libros que han sido reconocidos internacionalmente. Actualmente, él es el rector de la Universidad ORT México. Bienvenido, Moisés. Muchísimas gracias, Erika, y pues muchísimas gracias por la invitación. De veras un privilegio poder estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias, Moisés. Tú eres rector de la Universidad ORT. A mí lo primero que me gustaría preguntarte es, bueno, más bien que nos platiques un poco acerca de esta universidad. ¿Cuál es la diferencia entre la ORT y una universidad tradicional? Bueno, mira, primero que nada lo que es la parte del enfoque, del enfoque de los estudios. La Universidad ORT en México es la única universidad en América Latina enfocada en la profesionalización de personas que trabajan en temas de sociedad civil y de responsabilidad social, con la idea de promover el desarrollo sustentable de nuestro país y de la sociedad global. Somos parte de una red que tiene 142 años ya de existencia, de la red ORT mundial, que tiene más de 200 instituciones, más de 300,000 estudiantes cada año pasan por los diferentes programas de ORT en más de 60 países. Pero en México en particular, pues lo que estamos tratando de hacer es algo que nadie había hecho antes, y que es que el trabajo que sucede en las organizaciones de la sociedad civil, en las organizaciones sin fines de lucro y en temas de responsabilidad social, se haga de manera mucho más profesional, que de veras tenga un impacto en el desarrollo de México. Ok. Y, por ejemplo, dentro de estas carreras dentro de la ORT, ¿qué tipo de carreras tienen? ¿Cuál es el enfoque? Pues todas las carreras tienen de alguna manera alguna conexión con temas, con los grandes problemas sociales de México. O sea, por ejemplo, tenemos una licenciatura en Administración y Responsabilidad Social que se enfoca en temas también de administración sin fines de lucro y también de administración para tener un impacto social positivo. O tenemos una licenciatura en Psicología, pero con un enfoque en atención a víctimas y psicología comunitaria, o una licenciatura en Derecho, pero con un enfoque en temas de derechos humanos. Y en posgrados igual, tenemos un posgrado en Administración y Emprendimiento Social, una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y una maestría en Innovación Educativa. Entonces, pues todos los programas están de alguna manera conectados a temas que son temas de central importancia para poder resolver los grandes problemas sociales de México. Moisés, fíjate que algo que tú platicas que me parece muy interesante es el tema de cómo se resuelven esos problemas sociales y cuando hablamos de esos problemas sociales, pues yo por lo general cuando hablo con la gente, o sea, son problemas que se tienen que atender y que no necesariamente estamos recibiendo en la universidad.
yo cuando hablo con la gente, lo general o lo primero que escucho son dos cosas, ¿no? O sea, cuando sales de la universidad es salir sin aprender nada. Y en segundo es, las organizaciones lo que te dicen es, olvida todo lo que aprendiste en las universidades, ¿no? Entonces, encontramos esta desconexión entre las instituciones educativas y el mundo real. Mi pregunta es, o sea, ¿esta es una tendencia general que se aplica a todos los contextos? Se refiere a temas de educación pública, tiene que ver con el sector privado, es a nivel nacional o internacional. Hay una crisis en la educación superior a nivel global que tiene que ver precisamente con la relevancia o del otro lado con la obsolescencia de lo que es la educación superior tradicional. Desafortunadamente, los modelos de educación superior que estamos utilizando hoy en día, pues son modelos que tienen, no te voy a decir 50 años, 100 años, 150 años. O sea, el concepto de esta carrera dentro de una disciplina específica en la que tomas un montón de materias con contenidos y que el enfoque es con exámenes y vamos a ver qué tanto sabes a partir de que te vamos a evaluar con una calificación y vamos, son enfoques que pues son total y completamente obsoletos, que sabemos hoy en día que no es la manera en la que aprendemos, no es la manera en la que trabajamos. De hecho, carreras que son muy prácticas, muy concretas. Vamos a poner como un ejemplo medicina. La realidad es que pues sí tienes algunas clases teóricas, pero la gran mayoría de lo que aprendes en medicina lo aprendes trabajando en medicina, haciendo cosas en la sala de operaciones, en el consultorio, con otros doctores, viendo cómo lo hacen y aprendiendo en un modelo mucho más de aprendiz, digamos, que es mucho más práctico y mucho más precisamente en resolución de problemas reales y no desde el punto de vista teórico. Entonces, parte del problema sí tiene que ver con los modelos educativos que estamos teniendo en las universidades de hoy en día, que son modelos obsoletos para otra era diferente. Aparte, tiene que ver con las carreras mismas. O sea, la realidad es que la información se mueve tan rápido y se genera tan rápido. Diferentes estudios dicen que estamos duplicando la cantidad de información que se encuentra en el mundo cada 6 meses. Entonces, ¿qué te podemos dar en una universidad que siga siendo de punta, que siga siendo relevante, si nos seguimos enfocando en tratar de llenar todos estos contenidos? Entonces, tiene lógica que cuando el estudiante sale dice, pues me era muy importante sacar el título y que me importaba tener el papelito porque me lo requieren para buenos trabajos, pero no aprendí nada relevante. O que las empresas digan, olvídate de lo que aprendiste, porque hoy en día entras aquí y todo lo que aprendiste ya no es, ya no es relevante, ya es obsoleto. Y por eso tiene que haber un cambio radical en la manera en la que nosotros nos acercamos a la educación superior hacia el futuro. Claro, por supuesto. Hablando del tema radical, por ejemplo, y viendo esta desconexión entre la institución y, digamos, la empresa, y sobre todo que la gente pasa tanto tiempo dentro de un aula para no tener estas habilidades. En tu experiencia, ¿cuál debería ser o qué debería contener un buen plan de estudios para que esto se evitara? Pues de entrada no ser un plan de estudios, ¿no? Mira, el tema es que no podemos estar, nosotros hoy en día tenemos muchísimo más acceso a muchísimos más contenidos en la punta de nuestros dedos que lo que nos puede dar cualquier profesor. Y el rol del profesor universitario tiene que cambiar de ser un experto que viene a traer contenidos al salón de clases a ser un facilitador que te enseña a pensar, a analizar, a investigar, a crear, a evaluar los diferentes contenidos. Y eso es un tema que es fundamental. La estructura de los programas educativos también tiene que cambiar. Hay varias cosas que no se ajustan a lo que nosotros vemos en la vida real. Una de ellas, por ejemplo, es el que siguen existiendo estas carreras, lo que yo le llamo carreras disciplinares. O sea, dentro de una disciplina dices, voy a estudiar química, o voy a estudiar historia, o voy a estudiar literatura, cuando en la vida real todo se mezcla con todo. Si nosotros vemos los grandes problemas sociales, vamos a hablar del tema del medio ambiente, hay un aspecto psicológico, hay un aspecto biológico, hay un aspecto
aspecto químico, físico, hay un aspecto de ingeniería, hay un aspecto económico. Y para resolver un problema como el medio ambiente necesitamos entender un poco de todas estas diferentes disciplinas para poder verlo de manera multidisciplinaria y que realmente sea una solución. Si lo ves solo desde el aspecto biológico, sin tomar, por ejemplo, el económico, pues no vas a poder encontrar una buena solución. O si lo ves solo desde el aspecto psicológico, sin tomar en consideración el aspecto de ingeniería, tampoco vas a encontrar una buena solución. Entonces, tenemos que acabar con estos programas que existen dentro de este silo aislado de las disciplinas a favor de programas que son mucho más multidisciplinarios. Otro de los temas fundamentales es que nos tenemos que alejar de los contenidos a favor de competencias. Como estábamos diciendo hace unos minutos, hay muchísimo más información en el Internet que puedes tener hoy en día que lo que vas a poder sacar de los libros o de los profesores en el salón de clase. Y entonces tenemos que dejar de estar pensando en yo lo que necesito es cubrir este temario yo necesito desarrollar estas competencias en mis estudiantes. Los contenidos los estudiantes los pueden sacar leyendo, buscando, haciendo. Pero ¿qué es lo que no sabemos? Decimos, la información en el Internet se duplica cada 6 meses. Pero hay mucha información mala, hay mucha información buena, hay mucha información excelente. Entonces, una de las cosas que tenemos que enseñar es cómo discernir entre un tipo, o sea, de discernir entre la información que es buena, la que es excelente y la que es una porquería. Si yo quiero aprender cómo componer un coche, no me voy a ir al sitio que me dice échale Coca-Cola al tanque de gasolina, que los hay. Pero ¿cómo sé yo, cómo puedo hacer esa evaluación y esa diferencia? Tenemos también que salirnos del paradigma, que es el paradigma de los exámenes o de la evaluación de una solución correcta. Los problemas reales no tienen una solución correcta. Ojalá las tuvieran. Tienen muchas soluciones posibles y cada solución posible tiene sus ventajas y desventajas. Y mientras nosotros sigamos en las escuelas pensando en hazme un examen o hazme un trabajo y tiene una solución que es la que te voy a hacer con palomita y otras que te voy a hacer con tache, pues estamos muy lejos de los problemas reales. Los problemas reales vamos a buscar muchísimas soluciones posibles y entonces tenemos que decir, a ver, esta solución tiene estos aspectos positivos, pero tiene estos problemas. Esta otra solución tiene estos aspectos positivos, pero tiene estos otros problemas. ¿Cómo evalúo y cómo selecciono soluciones? Es otra competencia que tenemos que aprender a hacer en la educación superior, y no cómo encontrar la solución correcta que en realidad no existe. Tenemos que aprender a trabajar mucho más en equipo y mucho más de manera práctica, con un modelo educativo basado en problemas, basado en proyectos, basado en casos y no en contenidos. ¿Qué quiere decir esto? En la vida real nosotros siempre nos enfrentamos a algún problema, que es un problema real, que es multidisciplinario. Hablamos con otras personas, pensamos, hacemos lluvias de idea. ¿Cuándo sucede eso en la universidad? La universidad tú lo estudias de un libro y luego te sientas y llenas un examen. La universidad se tiene que parecer mucho más a la solución de problemas, a la solución de problemas reales en las que interactuamos con otras personas, nos comunicamos, pensamos en diferentes ideas, hacemos lluvias de ideas y luego seleccionamos y analizamos las soluciones posibles a estos grandes problemas. Entonces, son cambios fundamentales que se tendrían que hacer, sin embargo, y particularmente más en México, donde tenemos una normatividad y una legislación tan cerrada y tan estructurada, pues es muy difícil que las instituciones de educación superior cambien hacia este tipo de modelos, Erika. Oye, quiero retomar un tema que estabas platicando acerca de las habilidades que deberían estarse tocando dentro del aula, ¿no? Y tocando un poco estos temas que se escuchan en tendencia como las hard skills, las soft skills, las power skills, ¿no? Platícanos un poquito más acerca de qué es esto, o sea, cuáles son las más relevantes, o qué es lo que más necesitamos para el futuro. Mira, a mí me choca mucho llamarles soft skills porque
pues pareciera que fueran blanditas, suavecitas ahí que van. Y yo creo que no, yo creo que son no solo súper importantes, súper relevantes, de alguna manera mucho más importantes que los hard skills o que las habilidades duras. Las habilidades duras en general se refiere a lo que son precisamente lo que son las habilidades tradicionales, matemáticas, escritura, lectura, que son cosas que son muy concretas, que se pueden medir con exámenes, que hay métricas muy, muy claras. Y las soft skills son cuestiones como comunicación, como pensamiento crítico, como habilidad de autorregulación, como liderazgo, que no las puedes medir de manera simple con un examen, sino que son mucho más difusas en ese sentido y mucho más complejas. Y en mi opinión particular, mucho más importantes para el éxito y para poder tener un impacto positivo en la sociedad que saber hacer ecuaciones o que saber escribir frases con el pasado participio perfecto sin errores. Entonces, en general, todo este tema de los soft skills, que en general no los medimos tampoco en las escuelas y no los tenemos de manera explícita en los en los currículums educativos. O sea, deberían de ser mucho más importantes y mucho más centrales. Todas estas habilidades que son habilidades, yo les digo habilidades metaacadémicas, pero que son habilidades que tienen que ver precisamente con la capacidad de ver los problemas más complejos y poder encontrar cómo solucionarlos. Entonces, creo que deberían de esos estar en el centro de lo que es la planeación educativa y no los hard skills o las habilidades duras, pues que en realidad, o sea, sí son fundamentales. O sea, no quieres un ingeniero que no sepa cómo hacer ecuaciones, o no quieres un doctor que no sepa, que no sepa de biología, pero tampoco quieres un ingeniero que no sabe cómo pensar ideas innovadoras cuando se encuentra con un problema, o un doctor que no sabe cuando se encuentra con una enfermedad nueva, o digamos hipotéticamente con una pandemia alrededor del mundo de un virus que jamás habían encontrado antes y que no aparece en ningún libro. Sí, de acuerdo. Por supuesto, claro que las cuestiones técnicas creo que, o sea, es bastante sencillo, ya hemos aprendido con el tiempo que definitivamente se pueden aprender en una universidad, pero lo que conocemos hoy en día es que las habilidades blandas o soft skills, por lo general vienen ya con el talento, la personalidad de una persona, o bien se aprenden en casa, ¿no? O sea, estas habilidades que requerimos para el futuro son habilidades que se pueden enseñar en la universidad. Sí, claro, 100%. Todas esas habilidades son habilidades que se pueden enseñar, que se pueden aprender y que se pueden desarrollar de manera posterior. O sea, habilidades, por ejemplo, como el pensamiento crítico, el aprender cómo acercarse a un problema desde diferentes ángulos, es algo que no lo vas a aprender en la casa, porque en la casa no lidias con ese tipo de problemas, a menos que sea una circunstancia muy especial, pero en general no lo vas a aprender en la casa. No lo vas a aprender en la escuela porque no lo estamos enseñando. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegas al trabajo, es cuando te dicen, vas a tener que aprender algo que nunca antes aprendiste, olvídate todo lo que aprendiste en la universidad. Y el pensamiento crítico es algo que tienes que aplicar a todos los aspectos de tu vida, a todo lo que estás haciendo. Entonces, por supuesto que uno puede aprender que hay metodologías para acercarte a diferentes problemas y desglosarlos, analizarlos de diferentes ángulos, tratar de ver el énfasis, por ejemplo, en resolver problemas a base de evidencia y no a base de lo que yo le llamo la metodología melatista. ¿Qué quiere decir la metodología melatista? Me late que esto va a funcionar. Entonces, no se trata de me late, se trata de, a ver, cómo agarro información, cómo agarro evidencia y utilizo esa evidencia para solucionar un problema nuevo de manera creativa. El pensamiento científico, el poder agarrar un problema y verlo desde una perspectiva, decir, voy a crear una hipótesis, voy a hacerme una pregunta, voy a traer evidencia para contestar esa pregunta, voy a hacer un análisis, es algo que otra vez no lo vas a aprender en la casa. Y en la escuela te lo aprendes de memoria, cuando estamos en la secundaria, ¿no? ¿Cuál es el método científico? Ay, pues es formulación de hipótesis. Y no lo aprendes tratando de resolver problemas reales que son relevantes para cuestiones para cuestiones de tu vida. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando doy clases de metodología de la investigación, que les digo, la investigación es nada más una metodología para contestar preguntas.
Hay muchas formas de contestar preguntas. Puedes contestar preguntas con el método melatista, ¿no? Esa es la respuesta. Puedes contestar preguntas con el método de voltear a ver a personas en figuras de autoridad. Oye, ¿cuál es la respuesta de eso? No, pues tal persona dice que es eso, así que esa es la respuesta. Puedes con el método divino, ¿no? Porque pues así dijo Dios que tiene que ser y entonces esa es la respuesta. Pero utilizar el método científico o la investigación es una metodología que es la mejor metodología que conocemos para responder preguntas y para responder preguntas a cualquier nivel. Y por supuesto que ese es el tipo de cosas que uno puede aprender y que deberíamos estar enseñando en las universidades. Definitivamente creo que, o sea, creo que algo, o sea, que es muy importante en lo que mencionas, pues es el tema de, o sea, la configuración, ¿no? O sea, cómo deben de ser los sistemas, cómo deben de ser las metodologías para que esto funcione. Y algo, yo, por ejemplo, sé que tú escribiste un libro que se llama Tu hijo en el centro, que habla precisamente de toda esta cuestión de cómo se debe reconfigurar el sistema educativo. Y algo que me llamó mucho la atención es que existen diferentes métodos de enseñanza que servían para diferentes propósitos. Al día de hoy me gustaría que nos platicaras, digo, ¿a qué te refieres con esto y cómo han cambiado los métodos y qué podemos esperar para el futuro? Claro, Erika. Mira, una cosa que es importante y que tenemos todos que entender es que aprendemos todo el tiempo. O sea, cuando dice esta persona no aprende, no es cierto. Todos aprendemos y todos estamos aprendiendo constantemente. En cualquier, por ejemplo, hay gente que hoy aprendió mi nombre o aprendió que escribí un libro que se llama Tu hijo en el centro. Y entonces todo el tiempo estamos aprendiendo cosas y estamos aprendiendo información. El cerebro es una maquinita de aprender y todo el tiempo está incorporando información y aprendiendo información. La educación es aprendizaje, pero es aprendizaje de algo específico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, o sea, tú estás aprendiendo todo el tiempo, pero si yo quiero que aprendas algo específico, ¿no? Algo muy concreto, y entonces te lo voy a enseñar. Eso es educación. Entonces, tú estás aprendiendo todo el tiempo, pero si estás aprendiendo lo que yo quiero que aprendas, esa es una muy buena pregunta. Y si sí lo estás aprendiendo, entonces eso es educar. Pero eso puede ser cualquier cosa, puede ser un sistema de valores, puede ser una serie de ecuaciones, puede ser una manera de ver el mundo, ver la vida, puede ser una profesión, puede ser como andar en una bicicleta. Hay diferentes modelos en educación que lo que buscan es diferentes cosas y esos modelos se dividen en 3 grandes grupos. Un grupo es lo que se llaman modelos de aculturación, que lo que buscan es principalmente transmitir el conocimiento de una cultura para preservarlo. Entonces, yo puedo crear un sistema educativo que su principal propósito es agarrar toda la historia, todos los valores que teníamos todas las cosas que eran, con la idea de pasárselo a una generación para que se mantenga de generación en generación. Hay modelos que se llaman modelos de socialización, que a esos no les importa tanto el conocimiento del pasado y la cultura del pasado. Lo que les importa es crear buenos ciudadanos para la sociedad, o sea, que tengan las habilidades y los conocimientos necesarios para poder ser productivos, tener un trabajo, poder generar valor en el mercado y en la sociedad. Y hay modelos que se llaman modelos de individuación y esos modelos lo que buscan es desarrollar las habilidades de cada ser humano de manera individual y para ser las mejores personas que podemos ser. No me importa si esa persona trae los valores viejos o crea nuevos valores, no me importa si trae los conocimientos viejos o crea nuevos conocimientos, no me importa si al final esa persona, o sea, yo asumo que todas esas cosas suceden en cierta medida, si la persona va a poder tener una profesión productiva después que va a generar valor para la sociedad. Lo que me importa es que la persona se desarrolle a ser el máximo de lo que esa persona puede ser. Y esos son los modelos de individuación.
Los modelos educativos que usamos hoy en día en general están basados mucho más en los temas de socialización, de crear ciudadanos productivos, darles lo necesario para que puedan salir al mercado laboral, e inclusive eso lo estamos haciendo mal. Pero eso es lo que están buscando, ¿no? Salir y poder ser productivo, tener un trabajo y poder después pues integrarte en el funcionamiento de la sociedad. Y sobre todo algo que comentas es específicamente para, digamos, como la producción y bajo ese tema, realmente, pues, anteriormente, o el método que utilizamos hoy en día, pues, utilizamos hasta hace un tiempo, pues, se requería únicamente como de ciertas habilidades y no hablando de estas soft skills, ¿no? Y me imagino que con el paso del tiempo y como tienen que ir cambiando estos sistemas, pues de igual manera tienen que ir cambiando estas habilidades, ¿no? Y quienes enseñan estas habilidades son los profesores en cuestión. ¿Qué tipo de perfiles o qué tipo de habilidades tienen que tener estas personas que enseñan para generar un buen impacto? Bueno, creo que es una pregunta muy importante, Erika, porque efectivamente los profesores de antaño, pues la parte más importante es que tuvieran conocimientos. Y de hecho, los profesores universitarios en particular no tenían que tener, tener muy desarrollada toda la parte didáctica. Agarrabas a cualquier persona que supiera del tema y era muy importante que fueran expertos en el tema, porque otra vez la visión era soy un experto que vengo a transmitir conocimientos. Entonces, lo importante es ser un experto en la temática y no qué tan bueno soy en el desarrollo de habilidades. Los profesores del futuro y del presente, francamente, no tienen que ser expertos. O sea, yo cuando doy clases, mis alumnos están muchas veces en el celular, en Wikipedia, checando, y cuando yo digo, el coeficiente intelectual es tal cosa, ya lo buscaron, y ya me levanto en la mano y dice, pero en Wikipedia dice que no sé cuánto y que no sé qué, y pueden buscar muchísima más información que la que yo tengo. Entonces, el profesor del futuro tiene que ser alguien que sabe, otra vez, cómo motivar, cómo desarrollar comunicación, cómo manejar grupos, que entiende al estudiante y las necesidades del estudiante. Esos son todo el tipo de habilidades que tiene que tener un profesor. Tiene que estar formado de manera completamente distinta. No importa tanto si es un experto en el tema. A mí me invitaron a una conferencia de un tema que tenía que ver con una cuestión de planeación urbana y arquitectura, y cuando estábamos hablando, me dijeron, no sabíamos que en la Universidad tenían temas de planeación urbana. Dijeron, no, claro que no, yo no tengo absolutamente ninguna idea ni sé nada, pero de lo que les estoy hablando son precisamente de habilidades que cruzan a través de disciplinas, y por eso parece que yo estoy en una conferencia de temas de planeación urbana en la que yo sé de lo que estoy hablando, pero no tengo la más mínima idea de lo que de temas de arquitectura y planeación urbana, pero tengo muy buena idea de temas de solución de problemas. Y ustedes tienen que enfrentarlos de la misma manera que todos los demás. Entonces, el profesor tiene que ser mucho más experto en el desarrollo de habilidades y mucho menos experto en conocimientos de una disciplina en particular. Definitivamente, creo que, o sea, como tú bien lo comentas, pues, o sea, es importante que estas personas que enseñan, pues, tengan todas las habilidades necesarias, ¿no? Hemos ya hablado un poco, digamos, acerca de las universidades, hemos hablado, o sea, de qué habilidades deben de enseñar, qué habilidades deben de tener los alumnos, los maestros. Y en este sentido, por ejemplo, cuando hablamos de los alumnos, al escoger una carrera, supongamos que yo soy una persona joven y estoy por definir una carrera. No supongamos, Erika, eres una persona joven. Soy una persona joven y debo de definir una carrera. ¿Qué cosas debo de tomar en cuenta para, de cierto modo, o sea, sentir seguridad de que en el futuro no voy a tener este tipo de problemática?
Mira, lo primero que es importante cuando nosotros elegimos una carrera es entender que el 75% de la gente termina trabajando en cosas que no tienen nada que ver con lo que estudiaron. Y yo sé que de las 50 personas que están conectadas ahorita con nosotros, si yo les dijera, levanten su mano todos los que están trabajando en algo que no fue lo que estudiaron, pues encontraríamos que por lo menos la mitad o más levantarían la mano y nos dirían, efectivamente, pues yo no estoy trabajando en algo en algo de lo que estudié, porque eso es lo que suele suceder con las personas, que pues vamos madurando a lo largo de la vida, teniendo diferentes opciones, el destino nos va abriendo diferentes caminos, pero lo que nos dice eso es que en realidad no es tan importante lo que estudias. Obviamente no puedes ser médico sin haber estudiado medicina, y obviamente no puedes ser ingeniero sin haber estudiado ingeniería. Pero en general, pues siempre hay muchas vueltas y muchas maneras de que llegamos a los diferentes caminos. Yo diría que tienen que tomar en consideración dos temas que son súper importantes. Lo primero es qué es lo que te apasiona, qué es lo que realmente te llena, porque tú vas a ser una mucho mejor persona y vas a ser alguien mucho más productivo y con mucho más impacto a nivel social si estudias algo por lo que tienes pasión. Poco a poco vas a encontrar la manera de aplicar eso que estudiaste a lo que hagas profesionalmente. Pero si estudias a lo que te apasiona, vas a ser feliz en lo que estás haciendo, porque es algo con lo que realmente conectas. Entonces, primero que nada, fíjense en lo que les apasiona. Segundo que nada, fíjense en lo que hace falta en el mundo. Y darle sentido a nuestra vida, ¿no? Tiene muy poco que ver con cuánto dinero hacemos, cuántos éxitos tenemos, cuántos títulos universitarios tenemos y demás. Y tiene mucho que ver con el impacto que tenemos en el mundo, el sentido que le damos a la vida a través de sentir que estamos haciendo algo que es más importante y más grande que simplemente lo nuestro. Y fijarte en cuáles son los grandes problemas y decir, yo quiero estudiar algo que tenga un impacto en alguno de estos grandes sistemas, de estos grandes problemas, nos va a llevar no solo a estudiar cosas que tienen mucho más significado y que le dan mucho más sentido a nuestra vida y a nuestra existencia, sino algo que probablemente va a haber mucha más necesidad y por lo tanto más mercado laboral. No necesariamente quiere decir que vamos a estudiar lo que va a pagar más o lo que va a ser más prestigioso, pero sí vamos a estudiar algo para lo que va a haber mucha necesidad y que probablemente nos permita tener un buen trabajo o hacer un buen emprendimiento que nos haga que hagamos algo importante en nuestra vida. Entonces yo te diría que para todos estos muchachos jóvenes que están escogiendo, fíjense en esas dos cosas. Yo sé que muchos de ustedes, muchos de sus papás, muchos de sus orientadores vocacionales en las escuelas, les dijeron, hazte todos estos exámenes, fíjate, ve cuánto ganan las diferentes cosas, ve los mercados laborales, y para el rector de una universidad que venga y les diga a ustedes, fíjense en su corazoncito para cuando decidan qué es lo que quieren estudiar, suena muy paradójico, pero yo creo que a final de cuentas ese es el tema fundamental para tener una vida plena y en la que nos sintamos con significado. Oye, Moisés, voy a interrumpir un poquito porque como no me han estado llegando las preguntas a través del chat, me las están mandando por otro lado. Pero hay una pregunta que me interesa mucho hacer y es ¿cómo podemos lograr el mayor impacto en el menor tiempo posible? Uy, a ver, yo les diría primero que nada que la paciencia es otra de esas habilidades blandas académicas que tenemos mucho que aprender porque ningún grande problema se resuelve en un día. Hay veces que sí tenemos que hacer las cosas relativamente rápido. Y yo sé que hay muchos problemas sociales en nuestro país y a nivel mundial que necesitamos tratar de resolverlo que necesitamos tratar de resolver lo más pronto posible. Pero lo que yo sí les diría es que es mucho más importante resolverlo bien que resolverlo rápido. Y que en ese sentido lo que tenemos que hacer es, pues sí, tener mucho compromiso con lo que estamos haciendo para poder avanzar, hacer las cosas de manera sistemática y metodológica para poder hacerlo bien, pero que a final de cuentas lo más importante es
encontrar una buena solución y no encontrar una solución rápido, porque las soluciones rápidas, pues hay veces que son urgentes y no tenemos alternativa, pero por lo general son soluciones que no son perdurables, que no resuelven los problemas de fondo y a largo plazo. Ok, muy bien. Yo creo que, o sea, definitivamente es algo que siempre se nos comenta a los jóvenes, el tema de la paciencia, y creo que, o sea, lo que tú comentas hace muchísimo sentido, porque si no tenemos, digamos, nos generamos expectativas muy rápido y es algo que no nos va a permitir planear hacia el futuro, ¿correcto? Tengo otra pregunta del público y que dice, para garantizar que uno trabaje en base a lo que esté estudiando, ¿qué programas hay en su universidad para garantizar esto? ¿Se tienen algunos convenios con empresas? Mira, nosotros 80% de la gente que estudia con nosotros trabaja en organizaciones del sector social, o sea, en organizaciones sin fines de lucro, por la naturaleza misma de lo que estamos haciendo. Y les puedo decir que en el sector hay muchísima necesidad de empleo. Nosotros somos parte de la Junta de Asistencia Privada, somos miembros del CEMEFI, tenemos muchísimos convenios con organizaciones del sector social y con temas con empresas que trabajan temas de responsabilidad social, que normalmente están buscando gente. Hay tan poca gente que estudia esto, que normalmente hay mucho espacio para poder encontrar trabajo. Uno de los temas es que mucha gente dice, híjole, es que trabajar en el sector social, pues no, porque no paga bien. El sector social, primero que nada, no es nada más de voluntarios. O sea, hay muchos profesionales y requiere de muchos profesionales, porque de otra manera no hacemos necesariamente las cosas bien. Hacemos las cosas con mucho compromiso, sí, con muchas ganas de resolver los grandes problemas, pero resolver los problemas sociales requiere también de aprender a resolverlos de manera profesional y bien. Así que hay muy poca gente que desarrolla todas estas competencias, así que hay mucha necesidad. Y lo que les puedo decir es que los estudios que nosotros tenemos es que los sueldos de una persona que trabaja en el sector social son muy comparativos a una gente que trabaja en micro, pequeñas y medianas empresas, o sea, que no son tan diferentes de lo que se gana en otra empresa. Por supuesto que el que está pensando en hacerse millonario trabajando en temas sociales, pues le va a costar mucho trabajo, pero conseguir un buen empleo no es complicado, y nosotros tenemos muchos acuerdos con organizaciones y con instituciones que necesitan gente preparada. Yo creo que, o sea, es muy importante y muy relevante lo que comentas, y sobre todo, por lo general, se tocan estas cuestiones de las personas que están por entrar a la universidad, ¿no? O sea, que se requieren de personas preparadas. Pero ¿qué pasa, digamos, con estas personas que ya salieron de la universidad, que ya llevan un tiempo trabajando y que necesitan, digamos, como actualizarse y enfrentar los desafíos de hoy en día? O sea, ¿qué es lo que tú recomendarías para que se actualicen y puedan enfrentar los desafíos que tenemos ahora para estas personas que actualmente están trabajando? Erika, y siempre hay que seguir preparándose, siempre hay que seguir aprendiendo. Uno nunca debe decir, ya acabé la carrera, ya estoy, ya no necesito aprender nada más. No importa el campo, por supuesto hay áreas como medicina, como psicología, como ciencias, en que las cosas avanzan muy rápido y que si no te sigues actualizando, si no sigues tomando cursos, si no sigues tomando talleres, diplomados, posgrados, etcétera, muy rápido, pues ahora sí que te retrasas en lo que es el estado del arte en las diferentes áreas. Entonces, siempre hay que seguir estudiando. Nosotros particularmente, pero muchas otras universidades también, ofrecen posgrados y programas de educación continua y de extensión universitaria que están pensados para personas que trabajan, que tienen las facilidades y la flexibilidad para que si tú ya estás trabajando, ya tienes una afinidad, puedas seguir profesionalizándote y puedas seguir aprendiendo sin tener que salirte de trabajar y estudiar durante las mañanas y demás. Y yo le recomiendo a todo el mundo que sigan haciendo eso y que sigan leyendo mucho, que sigan leyendo buenas publicaciones, que tienen cosas de calidad para mantenerse actualizados con lo que están haciendo, con las áreas en las que están haciendo. Nunca dejen de leer. Qué interesante, de verdad. O sea, a mí en lo personal,
o siempre he pensado que nunca dejamos de aprender, que siempre hay que estar en constante retroalimentación para poder estar o para poder enfrentar estos retos, ¿no? O sea, y qué mejor que universidades como la ORT para este tipo de cuestiones, ¿no? Ya me gustaría ir haciendo cierto tipo de conclusiones, Moisés. Ya hemos hablado de, nuevamente, las universidades, de los alumnos, del docente en general. En tu expertise, ¿cuáles serían las recomendaciones generales para las universidades para poderse preparar en el futuro? Y si es el caso, ¿cuál sería, digamos, la invitación para las universidades tradicionales para hacer estos cambios? Mira, primero y lo más fundamental de todo es salirnos de estas estructuras de las disciplinas y de las carreras cerradas y empezar a crear muchos programas que son mucho más multidisciplinarios y mucho más flexibles en el sentido que le permiten al alumno ir armando programas que responden de veras a sus necesidades y a sus pasiones. Otra vez, no podemos seguir diciendo estoy estudiando comunicaciones, o estoy estudiando psicología, o estoy estudiando historia. Necesito crear cosas que tengan un poco de todas las diferentes disciplinas para poder tener las habilidades que necesito para resolver los grandes problemas. Segundo es el cambio en los modelos pedagógicos, dejar de llegar al salón de clases a sentarnos a escuchar lo que dice un maestro horas y horas y horas y hacer un examen al final para ver si nos aprendimos de memoria los puntos importantes y empezar a tener un aprendizaje mucho más activo, mucho más participativo, mucho más basado en proyectos, en problemas, en casos, en los que puedes trabajar en grupo con el apoyo de un profesor como facilitador que te va dando las herramientas y la estructura para resolver problemas, pero en las que estás resolviendo problemas reales y problemas que son relevantes en los que estamos trabajando. Yo te diría que esas son las dos grandes recomendaciones. Tenemos el problema fundamental en nuestro país de que pues la normatividad no permite eso. La normatividad que tenemos en México para la educación superior, lo que eran los acuerdos 17, 11, 17, 18, 11, 18, la nueva ley de educación superior, están todavía muy chapadas a la antigua, muy pensadas pues esto es como se tiene que hacer y tienes que tener tus temarios, y tienes que tener tus carreras y tienes que tener tus congruencias y tus cosas. Pero siempre pues hay manera de hacer eso y ojalá que las autoridades algún día lo entiendan y digan, pues vamos a dar espacios a innovación y a creatividad y a nuevas maneras de hacer las cosas. Oye, y sobre todo pensando en estas universidades que pasaron, digamos, alrededor de 50 años posicionándose en el mercado y probablemente pasen otros 50 años para que puedan cambiar, digamos, su plan de estudios. O sea, ¿qué tiene que cambiar en este sentido? O sea, ¿cómo podemos cambiar esta mentalidad de estas universidades tradicionales? Pues hay que insistir, nosotros los que somos estudiantes, que seguimos estudiando cosas, entonces, pues hay que pedir cosas diferentes, ¿no? A mí no me gusta la educación superior con fines de lucro. A mí no me gusta la educación con fines de lucro. Yo creo que la educación no puede ser un negocio porque un negocio busca generar ganancias y la educación busca generar impacto. Y si buscas generar ganancias, pues reduces el impacto y afectas lo académico para tener más ganancias. Y si subes lo académico, eso te va a afectar en las ganancias y por lo tanto, pues la mayor parte de las universidades que buscan temas de lucro, pues no lo hacen. Pero yo creo que las universidades, pero sin embargo las universidades siempre responden a una lógica de mercado. También cuando no son sin fines de lucro tienen que ser sostenibles. Y si los alumnos empiezan a exigir y a pedir que quieren modelos más innovadores, más prácticos, más relevantes a lo que están haciendo, yo creo que a las universidades no les va a quedar alternativa más que ir cambiando. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, es algo que por lo cual todos nosotros tenemos, o sea, tiene que partir de nosotros para que eso cambie. Moisés, tengo otras preguntas que me gustaría hacer basándonos en el tema de las políticas públicas. ¿Qué sugerencias de cambios propones que deben hacerse en las políticas públicas para que la educación se adapte a las nuevas necesidades?
Uy, lo más importante es que tiene que tener flexibilidad para poder innovar. Hoy en día no hay espacio para nada innovador ni experimental en la normatividad como existe hoy en día. O sea, te dice, así es como debe de ser. En muchos otros países donde permiten innovación, te dicen, si tú tienes un modelo diferente a lo que nosotros pedimos, pero que tiene consistencia interna, te podemos dar una dispensa, se puede dar un permiso provisional para que tú lo puedas hacer de manera diferente. De otra manera no nos permiten innovar. No te permiten tratar nada nuevo. Te tienes que ajustar tal cual a la estructura como está. Si no, no te dan el reconocimiento de validez oficial y si no, pues no puedes hacer. Entonces, la innovación la tienes que tratar de hacer dentro de parámetros muy estrechos y es muy difícil entonces crear cosas que sean realmente disruptivas en educación superior. Entonces, creo que eso sería lo más importante. Creo que lo segundo es tratar de responder a una lógica de lo que necesita la sociedad y decir, a ver, ¿qué es lo que hace falta hoy en día? Y tratemos de impulsar y empujar aquello que nos es más urgente para resolver los grandes problemas sociales. Tenemos muchos que tienen que ver con violencia, con medio ambiente, con pobreza, con falta de justicia social, con discriminación, y necesitamos crear programas que respondan a todas esas áreas. Si no es una prioridad desde el punto de vista de políticas públicas, impulsar todos esos programas que puedan crear profesionales que respondan a esos grandes problemas sociales, pues las universidades no van a tener tampoco ningún interés en moverse en esa dirección. Así que eso sería un segundo cambio importante en políticas públicas para poder de veras pues tener universidades que respondan a los problemas del futuro y del presente. Muy bien, estamos recibiendo un montón de preguntas. Estoy tratando de escoger un poco de las que podamos responder aquí presentes. Las demás quiero comentarles que se las haremos llegar por medio del email. Voy a hacer otra pregunta con respecto al tema de las habilidades. Desde luego que la formación de los estudiantes debe integrar las habilidades blandas y duras. ¿Cómo puedo lograr un equilibrio entre ambas en la formación profesional? Las habilidades duras se aprenden en contexto. O sea, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo agarro un grupo de estudiantes y les digo, el proyecto con el que vamos a trabajar este semestre es hacer un cohete, ¿no? Un cohete que vuele y que despegue y todo lo demás. Y empiezo a trabajar en reversa. ¿Qué es lo que necesito para hacer un cohete? Pues necesito saber cálculo. Ok, pues entonces vamos a aprender cálculo, pero no estamos aprendiendo cálculo en el vacío. O sea, no es estoy aprendiendo cálculo porque va a venir en el examen final. Necesito aprender ecuaciones físicas, de parabólicas y demás, pero no las estoy aprendiendo porque está en el temario, las estoy aprendiendo porque estoy tratando de resolver un problema real para mi proyecto, que es hacer un cohete, y si yo no sé cálculo y si yo no sé física, no voy a poder hacer mi cohete que necesito hacer al final. Entonces, lo que terminamos haciendo es aprendiendo las habilidades duras en el contexto de habilidades blandas. Yo tengo que ser creativo para crear mi cohete, tengo que aprender a comunicarme para poder hablar con mi equipo con el que estamos trabajando en hacer el cohete, tengo que aprender habilidades de liderazgo para tomar iniciativa y empezar a trabajar, tengo que tener habilidades de automonitoreo para ir checando cómo va progresando mi proyecto de mi cohete. Pero las habilidades duras también las estoy aprendiendo porque están en el contexto de lo que necesito para poder resolver los problemas. Entonces, de esa manera podemos lograr un balance entre habilidades duras en contexto y habilidades blandas que nos sirven para resolver los grandes problemas. Pues bien, ya estamos llegando a la hora, Moisés. A mí, y para cerrar ya, me gustaría escuchar un comentario final en relación a este tema. Para ti, ¿cuál es el futuro de las universidades? Pues yo creo que las universidades tenemos que cambiar porque si no cambiamos nos van a obligar a cambiar. El mundo nos va a obligar a cambiar y desafortunadamente cuando te obligan a cambiar pues no tienes alternativa más que hacerlo pues de manera no planeada, no estructurada, lo haces respondiendo a
ya a una carencia y no a una planeación y una visión hacia el futuro. Entonces yo creo que tenemos que tener y tenemos que empujar a nivel de normatividad y políticas públicas para poder hacer lo que es necesario para responder a estos retos que vienen, que ni siquiera sabemos cuáles van a ser. Y que entonces es muy difícil pensar en cuáles van a ser, o sea, que decían, bueno, cuáles van a ser las carreras del futuro. La realidad es que no sabemos. Hace apenas 3 años epidemiología era un campo secundario y que casi nadie estudiaba, y hoy en día pues es lo más importante, ¿no? Todo el mundo estamos entendiendo. Sí. De pronto todos nos convertimos un poquito en epidemiólogos. No sabemos qué retos nos va a traer el futuro, así que es muy difícil saber cuáles son las carreras, pero sí sabemos cuáles son las habilidades que vamos a necesitar para enfrentarlos. Entonces, enfoquémonos en eso y no tanto en el tema de los contenidos. Yo creo que si empezamos a pensar en eso y empezamos a planear acorde, pues vamos a estar listos para poder de veras tener un impacto positivo en la transformación de nuestra sociedad. Yo me quedo muy contenta con lo que estás platicando, sobre todo me genera, digo, obviamente inquietudes, pero más que inquietudes, me generan acciones hacia el futuro. Siento que es algo muy importante, debemos de continuar formándonos, debemos de continuar incrementando esas habilidades de las cuales hemos comentado el día de hoy y sobre todo, pues no perder esa paciencia de que podemos construir un futuro mejor definitivamente. Moisés, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Hemos llegado al final de este Futureando entre Amigos. Ha sido un gran conversatorio, de verdad muy enriquecedor y esclarecedor. Esperamos muy pronto tenerte de vuelta y pues a todos les agradecemos muchísimo por habernos escuchado. Voy a dar un breve comercial. Les recordamos que en 15 días vamos a tener otro conversatorio dando seguimiento a esta plática y vamos a tocar el tema de las habilidades para los empleos del futuro con Mercedes de la Maza. Y yo soy Erika Millán y los esperamos en nuestro siguiente Futureando entre Amigos. Muchas gracias, Erika.